Con los muy buenos días a aquellos amables seguidores de este espacio llamado Venezuela, un país para querer. Le damos la bienvenida una vez más, notificando acerca del cambio de imagen que vamos a tener de esta emisora. Y lo van a ver muy pronto, es algo importante lo que se pudo ver por ahí. Y vamos a acercarnos a toda la nación venezolana, como lo venimos haciendo siempre desde hace tiempo, a través de estos espacios de la Oficina de Participación Ciudadana para llevar a la ciudadanía informaciones de interés nacional. Hay un compromiso tácito, implícito entre la emisora Somos Asamblea Radio y la vida social venezolana a lo ancho y largo de este bellísimo territorio que Dios nos concedió y nuestros libertadores nos legaron. Me siento muy honrado de seguir formando parte de Somos Asamblea Radio y sobre todo por la confianza que me hice depositado desde nada más ni nada menos que nuestra Asamblea Nacional. Debo hacer la presentación. Somos Asamblea Radio, nuestra plataforma de transmisión es seno, www.seno.fm/radio. Somos Asamblea Radio y podemos ser seguidos a través de los canales y en las redes de YouTube, en Somos Asamblea Radio, y en las redes sociales, Instagram y TikTok, @Poder y Leyes, y en Facebook, Participación Ciudadana. Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, dignamente dirigida por los ciudadanos y señores respectivamente, diputado y presidente Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidente Grecia Colmenares, nuestra secretaria María Alejandra Hernández Aldana, el subsecretario José Omar Molina, y aquí en la casa, gracias a la cortesía y cooperación, como apéndice de la Asamblea Nacional en la difusión radial, la Oficina de Participación Ciudadana, diligentemente dirigida por el ciudadano José Perales. A todos ellos les agradezco enormemente la confianza que han depositado en mí, que me hayan permitido continuar dando información a través de este programa, Venezuela, un país para querer. Como siempre, les da la bienvenida a Ángel Méndez Ortiz, un servidor de la Nación, al igual que todos los que trabajan aquí, y a todos los que integran el personal de producción y de locución de esta emisora. Debo recordar, y ya verán muy pronto, queridos oyentes, que Somos Asamblea Radio, celebramos un año más y estamos dando un nuevo aire a nuestra radio web, que pronto la van a ver. Hoy estuvimos precisamente en el proceso de grabación de la difusión del nuevo logo, etcétera, etcétera, y ante una imagen bellísima que representa la majestad de esta institución, Somos Asamblea Radio, nuestro poder legislativo, fiel seguidor de los planteamientos de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y de donde parten todas nuestras legislaciones. Es impresionante una dinámica que tiene una institución como la Asamblea Nacional, donde se ventilan los problemas y las circunstancias más serias y más severas que atraviesa un país por el simple hecho de querer mantener su independencia, su autonomía, su soberanía y las riendas en la conducción de lo que la nación desea. Esto es muy típico de países con una energía como la que tiene Venezuela, un país verdaderamente joven en comparación a muchísimas otras naciones. Y ahí se ve el impulso y el empuje que tiene la nación y cómo se manejan las circunstancias que suceden y cómo se revisan y se enderezan aquellas cosas que no han sido del todo verdaderamente positivas para la nación, pero sobre todo en la defensa de los intereses nacionales, porque con una asamblea de esa naturaleza, la garantía del país y su protección está garantizada, va de redundancia. El tema que vamos a tratar hoy es algo de elevadísima importancia para la nación venezolana
Y el título que se me ocurrió darle es Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia para tratar el tema del Esequibo. Venezuela es un país privilegiado. Eso hay que recordarlo permanentemente. En Venezuela tenemos todo lo que necesitamos, lo que hemos nacido y descendemos de esa ancestría tan antigua de los que somos los verdaderos venezolanos. No hay nada que haga falta en la nación más que la cooperación de todos individualmente y colectivamente para mantenernos en una dirección hacia un futuro promisor para todos los que aquí vivimos. Sí, existen diferencias, sí, existen ideologías, y cada quien las defiende según sus conceptos. Pero en el fondo, verdaderamente lo que prela ahí es el interés en que nos cohesionemos cada día más los venezolanos para defender este territorio que Dios nos dio, repito, y los libertadores nos legaron. Dicho esto, como un preámbulo, entramos en la materia del tema Esequibo. Debo destacar a los protagonistas, primero que todo, dándole las felicitaciones por el cumpleaños a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, deseándole muchísima salud, muchísima prosperidad y muchísima luz y capacidad intelectual para mantenerse dirigiendo los destinos del país y que siempre luche por la cohesión de todos nosotros los venezolanos. En sus hombros pesa una enorme responsabilidad en este momento dado y ha dado un ejemplo de lo que es la capacidad de la mujer venezolana a la hora de defender el país que la vio nacer. Ella no está sola, ella cuenta con un grupo de personas que son sus leales seguidores. Puede que existan diferencias entre ellos, pero el objetivo que prela tanto en ella como en todos los venezolanos y los que la rodean es el bienestar de la nación venezolana. No debemos olvidar esto. Debemos hacer todo tipo de consideraciones de ese tipo de circunstancias, de las diatribas que ahí se ventilan, pero indiscutiblemente tras desearle lo mejor de la vida en su cumpleaños reciente, ha dado la talla a la hora de defender los intereses de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Y a eso de por sí crea un respeto que todos los venezolanos le debemos, independientemente de las ideologías que individualmente tengamos, de nuestras creencias, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras inquietudes. Se merece un respaldo enorme esa gestión que ha venido ella llevando a cabo y a continuación paso a desglosarla en la manera más breve posible. Decía que debemos hablar de los protagonistas en esta diatriba por el territorio que nos pertenece históricamente. Irfán Ali critica el broche de Delcy Rodríguez con la imagen de Venezuela integrando al Esequibo. Sí, es notorio y público y se ve en las presentaciones de nuestra presidenta encargada que ella lleva de adorno en sus trajes, en su indumentaria, un pequeño mapa de todo el territorio venezolano donde se incluye el Esequibo. Hay que ver el impacto que ese pequeño emblema en metal que ella usa ahí como adorno significa que ella lleva a Venezuela en su corazón. Y sobre todo el impacto que genera en la parte contraria y el celo que eso genera de que existe una persona que está dispuesta a defender su territorio contra viento y marea, pero siempre dentro del marco de la justicia internacional y siempre dentro del marco del entendimiento a través de la diplomacia. El avance exitoso de la diplomacia bolivariana asusta al gobernante guyanés.
Su temor aumenta por el arribo de las petroleras norteamericanas a Venezuela, junto a las europeas y las asiáticas. Al presente de la ExxonMobil, que ha sido una de las amas a que ha respondido el líder recientemente y la que le ha dado apoyo económico a Guyana. Pero los acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela para el suministro petrolero podrían significar una reducción de los ingresos en dólares a Guyana. Y ahí el temor del gobernante Irfan Ali en este momento. A Estados Unidos le conviene mantenerse como el tradicional y más confiable cliente que ha tenido Venezuela desde principios del siglo XX. Por otra parte, el hermano de nuestra presidenta Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ratificó contundentemente el compromiso del Poder Legislativo con la integridad territorial de Venezuela. Esto significa que toda persona que represente en alguna posición a un venezolano que ejerce funciones en nuestra Asamblea Nacional están comprometidos hasta los tuétanos en la defensa de nuestro territorio. Repito, existen bancadas opositoras, existe la bancada oficialista, pero el fondo de ello, lo más loable y lo mejor de todo, es el respaldo que tuvieron todos pensando en el bienestar presente y futuro de Venezuela, porque de ellos simple y llanamente descienden todos sus hijos, todos sus nietos, etcétera, etcétera, y es un interés primordial mantener ese territorio en poder de Venezuela para que todos los que hemos nacido aquí y las nuevas generaciones que habrán de descender de las presentes tengan garantizado todo el ingreso necesario para una existencia digna de su vida en el país que los vio nacer. Dicho esto, el referéndum consultivo el 3 de diciembre de 2023 elevó el reclamo histórico a una nueva dimensión de legitimidad sumado a todos los argumentos históricos, jurídicos y legales. La delegación venezolana, integrada por venezolanos, brilló por su coherencia argumental en el reclamo de nuestro histórico territorio. Fue maravilloso el ser testigo de un evento histórico con repercusiones presentes y futuras para el bienestar de la nación, ante la curiosidad que llama el caso en la comunidad internacional. Ahí se vio la calidad del venezolano como intelectual, ahí se vio la calidad del venezolano en ese equipo como defensor de su patria y de su territorio, y ahí se vio la calidad de la formación que tiene el venezolano para enfrentar este tipo de diatribas que buscan unos intereses naturalmente muy egoístas por un sector que nada tiene que ver con este territorio y que en absoluto le pertenece a ellos. Y siguiendo las observaciones, fue muy bueno y bello ver y manifestar que Venezuela, el país para querer, no reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia ni su eventual decisión sobre el caso, demostrando la convicción incuestionable de la pertenencia histórica y legal de nuestro territorio Esequibo y el profundo arraigo de la venezolanidad que genéticamente hemos heredado los forjadores de nuestra república. La agenda venezolana presentada ante la Corte Internacional de Justicia incluyó la participación de la delegación de Venezuela ante los jueces, la exposición de los fundamentos históricos y legales sobre nuestra Guayana Esequiba y la disposición oficial del gobierno bolivariano de mantener la voz de los sectores nacionales en el proceso jurídico respaldado en el mandato de nuestro pueblo. Y algo igualmente importante fue la representación oficialista, la cual contó, como debe y deberá ser sobre este asunto, con el apoyo de una representación opositora de la Asamblea Nacional. Por una sencilla razón,
a la hora de reclamar lo nuestro, lo que por múltiples razones nos pertenece a los venezolanos, siempre debemos ser y siempre seremos uno en este tipo de eventos. Ahí no hay una diferencia entre nosotros los venezolanos, ahí no hay una ideología que prele más que la otra ideología a la hora de defender un interés que es común. Nosotros hemos sido testigos del rechazo que ha tenido nuestra población en otras latitudes. De manera injusta se ha descalificado la venezolanidad, ciertamente en aquellos que emigraron con una extracción biopsicosocial y unas características particulares no convenientes a la nación ni a ninguna nación extranjera, hicieron mucho daño en un momento dado. Pero demostramos una vez más en pleno siglo XXI la capacidad que tenemos los venezolanos a la hora de defender nuestros intereses ante una corte a la cual no se le reconoce su competencia para este asunto y una demostración de la voz de la Venezuela presente ante el mundo entero a la hora de defender el territorio que les pertenece. No solamente el mensaje fue dirigido a los jueces de esa corte, eso es un mensaje enviado al mundo entero. Ahí se vio el liderazgo que se hereda de la fecha de la emancipación nuestra, de la guerra de la independencia, y se vio que brotó ese elemento genético en el momento dado con la certidumbre, la certeza, la convicción de lo que es nuestro, por derecho, por historia y por legajos históricos. Dicho esto, la República Venezolana y la agenda que presentamos ante la Corte Internacional de Justicia incluyó la participación de nuestra delegación ante los jueces y la exposición de los fundamentos históricos y legales sobre nuestra Guayana Esequiba. Y la disposición que como venezolanos tenemos todos de unirnos ante este evento a partir de ese instante. Decía entonces yo que una vez más quedó ampliamente demostrado que Venezuela, el país para querer, tiene verdaderamente quien la quiera. Y esto es sumamente importante y tranquilizante. Yo estuve de testigo especial en el evento del 2024, si mal no recuerdo, sí, para el tema del Esequibo. Y sí me sentí bastante preocupado porque la participación que hubo para la votación, para la defensa de nuestros derechos en el Esequibo, no era la que yo esperaba del venezolano. Ahora bien, eso tiene un origen también y una circunstancia. Ha habido mucho desdén anteriormente en los años en fomentar la venezolanidad, en afianzar el concepto de quiénes somos los venezolanos, el sustentar el poder que tiene la historia a la hora de defender nuestro territorio. Y se ha pasado muy por alto en la formación de las generaciones más jóvenes esos valores que acabo de mencionar. Es ahí donde ahora con mayor ahínco deberemos fomentar nosotros en estas generaciones nuevas que acceden al sistema de escolaridad básico, intermedio y universitario, de radicar con mayor profundidad, hacer sentar raíces en la mente de cada uno de esos jóvenes, que son las generaciones presentes y del futuro, de la importancia que es la defensa del territorio. Entonces, esto es un mensaje que va con una intención de que no debemos olvidar la importancia de la historia a la hora de defender un derecho que a todos nos pertenece, territorialmente hablando. Dicho esto, llegamos a la primera parte del receso para dar continuidad a la otra parte del programa. Gracias por la atención. Pues sí, y dando continuidad al programa de hoy, Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia, el tema Esequibo, me siento orgulloso de haber sido testigo de ese movimiento histórico
y de la delegación venezolana y su participación. Yo presumo que en algún momento llegaron a empezar las partes en el arbitraje, la parte contraria a los intereses venezolanos en el arbitraje, que Venezuela no iba a responder como lo hizo, que ellos tenían presumiblemente el sartén agarrado por el mango y el mango también, como se dice coloquialmente, ¿no? Y el rostro de sorpresa y el intento de disimularla que tuvo la delegación guyanesa en ese evento hablaba por sí sola. La fuerza de la convicción de las palabras que brotaban de la delegación venezolana. El inicio de la exposición de nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez y todas las exposiciones complementarias que siguieron a ella dejó enormemente sorprendido a una Corte Internacional de Justicia en un evento que no solamente fue presenciado por las partes en el litigio, por demás innecesario, pero en fin, cada quien se le concede el derecho a pataleo en un momento dado, ¿no? Y fue muy grato ver eso porque, repito, no solamente se vio en estos dos escenarios, Venezuela-Guyana, ante La Haya, sino que el mundo entero fue testigo de ese evento y una vez más se manifestó el coraje que nosotros los venezolanos tenemos a la hora de defender nuestro territorio y lo que nos pertenece, históricamente y legalmente y jurídicamente. Esto llevó a la Corte Internacional de Justicia a sentirse obligada a acreditar nuestras pruebas ya entregadas por la representación diplomática de Venezuela con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, conscientemente de nuestras aspiraciones, se mantuvo segura y sobria y con tremendo impulso para exponer nuestras irrebatibles argumentaciones y a la vez exigir que fundamentalmente se haga justicia. Por su parte, la delegación de Guyana asistió a tratar de desvirtuar nuestro planteamiento, junto a los países que los respaldan, tratando de obtener una sentencia que les favorezca. Inclusive, Guyana ha tenido la desfachatez de pedir que se juzgue a Venezuela en ausencia. Es decir, que querían hasta quitarnos el derecho que tenemos nosotros, los venezolanos, de acudir a defender lo que nos pertenece. Eso se ve y demuestra un infantilismo en la representación guyanesa y en los líderes que dirigen circunstancial y temporalmente a esa nación vecina. Es decir, es una actuación bastante infantil la que demostró esa representación. Entonces, dicho esto, al presente y desde el 4 de mayo, nuestra representación ha cumplido a cabalidad con todos los requisitos exigidos por la sala juzgadora y en cada fase de la ruta procesal. Es decir, no solamente estuvimos presentes los venezolanos en esa delegación que fue formidable su atención, sino que nos comprometimos a llevar hasta las últimas circunstancias el evento de la solución de este problema, artificialmente creado, repito, porque es necesario hacer mención de ello. Mientras las aspiraciones guyanesas insisten en la Corte confirme la legalidad y efecto vinculante del irrito y nulo laudo arbitral de París de octubre de 1899. Ese 3 de octubre de 1899, ese laudo de París es la firma de una infamia que se cometió contra una nación. Y aquellos que la respaldaron, pseudo representantes
a Venezuela y los representantes europeos se valieron de ello porque tenían conocimiento de que Venezuela militarmente en ese momento no tenía el poderío que tiene para defender un territorio que le pertenece. Y pensaron que éramos manipulables los venezolanos del pasado y que éramos manipulables los venezolanos del presente. Tremendo error en que ellos tienen en ese tipo de percepción. Al presente y desde ese 4 de esa fecha de mayo, nuestra representación ha cumplido a cabalidad con todos los requisitos exigidos por la sala juzgadora y en cada fase de la ruta procesal. Y Guayana está tratando de ver cómo hace para defender lo indefendible, cómo hace para apoderarse de lo que es inapoderable, porque no le pertenece, no tiene ningún tipo de argumento para aspirar a ello. Aspirando los asesores de Guyana que en la Corte Internacional de Justicia, según sus presuntas competencias judiciales, que la decisión del lado constituyó un finiquito completo y definitivo que finalice todo lo relacionado con la determinación de la línea fronteriza entre Venezuela y la excolonia de Inglaterra. Es decir, Guyana no quería tomar en cuenta, no quería tocar el tema y declararlo como cosa juzgada en una supuesta demarcación en 1905 y sin protesta hasta 1962. Cuando una nación no activa la manifestación de sus derechos sobre algo que le pertenece, es por la convicción que tienen en principio de ¿por qué me voy a meter yo en este problema si yo sé que eso es mío? O sea, en fin, entonces ahí hubo quizás algo de ese tipo de elementos en esa fecha mencionada, pues. No, hombre, eso no tenemos que ni siquiera ventilarlo nosotros ante nadie porque es nuestro, pues, y tenemos todos los documentos históricos. Pero en fin, esa era la aspiración que tenía Guyana, que tenía Guyana Esequiba en ese momento sobre nuestro territorio como tal, ¿no? Aún más, el apoderado de Guyana, hay un inglés llamado Craven, pidió al sentenciador que su tribunal obligue a Venezuela a anular todo lo establecido en la Constitución sobre el tema, las leyes, decretos u otras normativas que mencionen que la Guayana Esequiba es venezolana, borrando inclusive toda cartografía y mapas en la cual aparezca nuestro territorio integrado en la parte este de ese país vecino. O sea que no solamente pretendían ellos privarnos de lo imprivable, ¿no? Sino que querían que Venezuela borrase todo lo que le pertenece históricamente en sus mapas. Pues. Un absurdo y un disparate de esas presuntas aspiraciones que no tienen ningún asidero. Ellos no tienen cómo responder a los planteamientos de Venezuela verdaderamente. Por fortuna, tal disparate temerario fue ampliamente recabado por la representación venezolana y plenamente formado y capacitado para demostrarlo. Ellos alegaron, nosotros alegamos, aquí está lo nuestro, ustedes demuestran, nosotros llevamos un legajo diplomático de este tamaño, ellos aportaron unos cuantos papelitos al respecto. Y dicho esto, a partir de ese momento, Venezuela, el país para querer, y todos los venezolanos que en él hayamos nacido, crecido, madurado y evolucionado políticamente, deberemos mantenernos unidos, a pesar de las posibles diferencias ideológicas y con una determinación y finalidad para enfrentar decididamente y con plena convicción todas las diatribas que a continuación pudieran seguir. Es decir, ya Venezuela mantuvo y fijó su posición al respecto. Ahí se vio la gallardía de la representación venezolana. Ahí se vio el peso que tienen nuestras documentaciones históricas y nuestra cartografía histórica. Que manteniendo presente y vigente que lo ocurrido con nuestro territorio fue un vil arrebato de nuestro territorio,
Documentamos a plena cabalidad e informamos en un seguimiento celoso de todo lo que ha venido ocurriendo desde entonces, haciendo notar que durante años hemos venido acumulando elementos probatorios desde los históricos y jurídicos que nos asisten, sustentados en genuinas cartografías, hasta los de tipo social y político que nos respaldan. Eso fue uno de los momentos históricos más interesantes que los venezolanos hemos experimentado recientemente, porque ahí se ve y se nos compromete a todos los venezolanos a estar atentos a la evolución que vendrá seguramente a partir de los siguientes días, después de que se realizaran esas representaciones y esas exposiciones ante la Corte Internacional de Justicia. En cuanto a Guyana, desde que se transformó en excolonia británica, simplemente quiso pedir la posición pasó a ocupar la posición de pisatario en un territorio ajeno y por demás venezolano, y punto. Nosotros nunca hemos sido terrófagos. A la historia patria me remito. No nos bastó con lograr la independencia, la soberanía, la autonomía de nuestro territorio, y no conformes con esto, nuestros antepasados patriarcales decidieron brindar la libertad a territorios y fronteras hoy conocidos. Con esto quiero decir que ahí se ve el desprendimiento del venezolano y la generosidad del venezolano, que no le bastó con alcanzar en un momento dado la independencia de un territorio, sino que voluntariamente decidió llevar y poner el pecho al frente a los otros territorios del Imperio Español en ese momento dado para lograr la libertad y la independencia de ellos. Hay que ver lo que le debe Centroamérica y esa parte occidental de Sudamérica a Venezuela. Los territorios que ellos ocupan hoy en día se debieron a la participación de los venezolanos. A pesar de que recibimos críticas en naciones como en Perú, sabemos históricamente los conflictos que hubo y los atentados contra el Libertador en Colombia. Así todo, como decimos vernáculamente, le echamos pichón y logramos la libertad de todos esos territorios que hoy en día son vecinos nuestros y nos deben tanto los venezolanos. Y en ningún momento hubo la aspiración o el deseo de estos ejércitos libertadores de apoderarse de esos territorios para que formasen parte de Venezuela. Y esos son puntos de vista que deben ser analizados, concientizados, reflexionados y sensibilizados para que nos demos cuenta de la calidad humana, de la generosidad que los venezolanos tenemos. Con esto quiero decir que perfectamente bien hubiéramos podido decir esto nosotros los venezolanos y ya logramos la libertad y la independencia de nuestra soberanía en Venezuela, en nuestra autonomía presente y futura hasta el día de hoy. Vamos a apoderarnos de esos otros territorios a cuenta de que tenemos un ejército dispuesto a apoderarse de esos territorios, y no fue así. Simplemente les otorgamos la libertad a esos territorios. Entonces, fíjense en la forma que hay que reflexionar sobre los eventos históricos para poder hablar con fundamento de temas tan importantes como el que hoy hemos venido tratando aquí en este programa. En cuanto a Guyana, desde que se transformó en colonia británica, simplemente pasó a ocupar la posición de pisatario en un territorio ajeno y por demás venezolano, y punto. Nunca fuimos terrófagos, y la historia patria, como acabo de mencionar, me he remitido con esa finalidad. En comparación, lo que a Guyana pertenece fue lo que el Reino Unido le compró a los Países Bajos en las colonias holandesas, Berberice y Demerara, y punto. Eso es lo único que Guyana puede aspirar a tener como propiedad en ese territorio en reclamación. Ahora bien, que ellos pretendan hacernos ver como los malos de la película,
y asumir el rol de víctimas son aspiraciones infantiles y de niños malcriados, temerosos de ser privados de la ubre, en este caso petrolera. Obviamente, ya ellos han percibido unos ingresos a expensas de Venezuela y del territorio venezolano, explotando lo que no ha debido hacerse en una zona de reclamación, lo que hoy les ha brindado unos ingresos a ellos para tratar de mantenerse en sus aspiraciones como evolución de una sociedad. Y de ñapa, como otrora coloquialmente se dice, con un nivel histórico incontestable e incontrovertible que tenemos los venezolanos. La Real Cédula recibida y fundamental de Carlos III, rey de España, el 8 de septiembre de 1777, con la creación de la Capitanía General de Venezuela, sumada al reconocimiento de nuestra independencia en 1845 por una reina subsiguiente. Barrera que se impone y contiene a cualquier dictamen de fuerza. Es decir, no hay nada que reclamar. Guyana no tiene nada que reclamarle a Venezuela. En caso de que nos ocupa nuestra argumentación y demostración histórica, deberán recibir una acreditación plena y absoluta, sin ningún tipo de excepciones, ante esta Corte Internacional de Justicia. Y la contraparte litigante bien lo sabe y sus temores son entendibles. La posición de Venezuela en este momento es segura, confiada y serena y tranquila. La posición de Guyana es de una intranquilidad total, porque ahí demostramos el peso de la documentación histórica, cartográfica, jurídica que tenemos los venezolanos para tener la tranquilidad que tenemos acerca de que este territorio, sin ninguna duda, nos pertenece a nosotros todos. Finalmente, debo citar la exposición textual declarada por el doctor Samuel Moncada, otro representante, entre otros, de Venezuela, cuando manifestó: desestimamos el laudo arbitral de 1899 por considerarlo fraudulento e impuesto por las fuerzas coloniales en un ejemplo de la diplomacia cañonera. Reiteramos que la posición de Venezuela de que la disputa fronteriza todo puede resolverse mediante conversaciones entre Venezuela y Guyana. Estamos comprometidos a seguir actuando de buena fe en las negociaciones directas con Guyana para alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando hago referencia a lo de las frases diplomáticas del cañonero, eso data de la época de Roosevelt, de la época de Monroe. Hay una mezcla ahí de esas actitudes que ellos imponían, los norteamericanos imponían, pues, o los ingleses o los europeos imponían la presencia de sus armadas en las costas de otros países cuando había algún tipo de controversia. Es decir, era una coacción de tipo militar con aspiraciones mayores a lo que se estaba aspirando o se estaba ventilando. Y tenemos bastante historia sobre ese particular de la diplomacia del cañonero en Venezuela, tanto anteriormente como más recientemente el año pasado, ¿no? Pues sí, entonces cuando a mí se me ocurrió ponerle como nombre a este espacio Venezuela, un país para querer, no solamente me refería a la obligación que tenemos los nacionales a querer este territorio, sino que a Venezuela la ha querido siempre todo el mundo. Siempre ha querido aspirar a llegar a tener lo que los venezolanos hoy tenemos bajo nuestros pies en este territorio. Entonces llegó el momento en que los venezolanos mantengamos ese celo por este territorio. Llegó el momento en que los venezolanos manifestemos e inculquemos ese celo a nuestras descendencias y que se haga esto vox populi, que se comente en todos los espacios, que estamos comprometidos
por convicción histórica, legal y jurídica, a defender lo que es nuestro. Dicho esto, nos encontramos al tanto de que la sentencia definitiva, y como mencionó el doctor, nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, inadmisible, se dictará dentro de unos meses. Las resoluciones de la Corte Internacional son vinculantes e inaceptables. Sin embargo, cualquiera que pudiera hacer esa decisión, la Corte Internacional de Justicia no tiene medios para hacerla cumplir per se, lo que dependería del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo secretario, y basado en virtud del artículo 4, párrafo 2 del Acuerdo de Ginebra, podría ejercer su autoridad para exigir otro de los medios de solución previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, puede que venga una decisión no conforme al agrado de Venezuela, pero independientemente de que pudiera darse o no darse esa decisión, la Corte no tiene ningún poder de ejercer la decisión, el poder de ejecutar la sentencia que ellos emitan. Ahí tendría que intervenir el otro organismo mencionado. Entonces lo que queda a nosotros los venezolanos es contar con el apoyo nuestro recíprocamente, respaldar las acciones del gobierno presente y seguir manteniendo en alto la frente y viendo de frente a todo el mundo con la certidumbre que Venezuela, el país para querer, nos pertenece solamente a los venezolanos. Con esto doy las gracias enormemente nuevamente y llegando al final del programa, a Somos Asamblea Radio por haberme brindado nuevamente esta oportunidad. Al igual que a la Oficina de Participación Ciudadana, recordándole a los seguidores que Somos Asamblea Radio, nuestra plataforma de transmisión es seno.https://seno.fm/radio/. Somos Asamblea Radio. Seguidos podemos ser a través del canal de YouTube en Somos Asamblea Radio y por las redes sociales, Instagram, TikTok, @Poder y Ley, y en Facebook, Participación Ciudadana. Recordando que este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, dignamente representada presente por los ciudadanos y señores, respectivamente, diputados presidente Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidente Grecia Colmenares, la secretaria y el subsecretario María Alejandra Hernández Aldana y José Omar Molina, y gracias nuevamente a nuestro director general de la Oficina de Participación Ciudadana, José Perales. En la producción del siguiente programa, Venezuela, un país para querer, quien les habla y da la bienvenida siempre a aquellos seguidores, Ángel Méndez Ortiz, recordando, queridos oyentes, que en Somos Asamblea Radio celebramos un año más y estamos dando un nuevo aire a nuestra radio web y que pronto lo verán. Con esto lo que me queda es desearles lo mejor a todos aquellos seguidores y aquellos que aún no lo son en sus actividades cotidianas. Muchísima salud, muchísimo trabajo, muchísimo progreso, serenidad y tranquilidad para disfrutarlo con lo más querido, y reciban el abrazo y los mejores deseos de siempre de este servidor, Ángel Méndez Ortiz. Gracias por su amable atención. Que estén todos muy bien.